Buenas tardes a todos los alumnos que se están conectando. Buenas Hola, noches. buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, están? bien, ¿y usted? Muy bien también. Bueno, Me alegro que estén bien. Bueno, a ver, vamos 15 conectados en estos momentos. Quiero comentarles el tema de la evaluación que va a estar subida ahora apenas terminemos la clase. Va a estar subida en el portal. Es una evaluación que está en formato Word. La idea es que ustedes descarguen ese archivo, lo tengan en su computador y puedan realizar la prueba con tranquilidad porque van a tener una semana para responder. ¿Sí? No hay límite de tiempo, salvo el tiempo que yo le estoy proponiendo, es decir, ustedes el día 9, el último día para subir es la evaluación, digo, es el día 9 hasta las 23:59, ¿sí? Que es el último plazo para poder ustedes subir este formato, que la idea es que lo suban en formato Word también. Ahora es súper importante que por favor pongan su nombre. Hoy queriendo tu gatito. Es un siamés. gracias. Sí, aquí está. Los gatos son muy misteriosos. En fin, la idea es que ustedes puedan poner su nombre, por favor, porque realmente a algunos alumnos se les olvida con el estrés y qué sé yo, y pongan el número de sección a cual pertenecen. ¿Sí? Esta es la sección 60. Entonces, poner el nombre y la sección para yo poder corregir adecuadamente. Esta es una prueba que tiene las siguientes características. Hay preguntas de alternativas, ¿cierto? De selección múltiple, donde se le pide que ustedes pongan la alternativa que consideren correcta y además se le pide justificar por qué eligieron esa alternativa, ¿sí? Dentro de las justificaciones, ustedes tienen que tratar de, si encuentran que la alternativa es la A,
digan por qué pusieron la A, no precisamente por lo que dice la pregunta, sino que busquen un elemento adicional o una explicación adicional a la elección a esa pregunta. Después vienen algunas preguntas como eh, de un cuadro comparativo, donde se les pide comparar algunos términos que nosotros ya hemos visto en clase, ¿cierto? Después de eso viene una parte donde se les pide que puedan indicar qué tipo de trastorno es en base a un discurso que aparece en base a un caso pequeño y ustedes puedan indicar qué tipo de trastorno es el que corresponde. Y después vienen dos casos donde se les pide que lo analicen y se les hacen una serie de preguntas que tengan relación con lo que están viendo y poder ustedes ajustarse a alguna hipótesis diagnóstica. No se les pide que hagan un diagnóstico exclusivo porque todavía no estamos preparados para eso, sino que se acerquen un poco a cuál sería la posible hipótesis respecto de lo que están viendo en el cuadro. Entonces, para eso es súper importante que revisen la sintomatología, que revisen cuál es el dato que más se va repitiendo, como para que vayan creando un cuadro para dónde puede ir. Si puede, ustedes pueden decir, a lo mejor no tiene un estado depresivo, pero probablemente podrían decir, tiene un cuadro, tiene un, o sea, no, perdón, no digan un trastorno depresivo, sino que puede haber un cuadro depresivo, ya que el paciente, de acuerdo a lo que refiere, está relacionado con que hay pérdida de atención, que hay alguna dificultad de anedonia, entonces como que eso es lo que se le está pidiendo. Son dos casos en particular y que puedan aplicar todo lo que hemos visto en clases. Para mí, la prueba que yo hice, ¿cierto?, está muy relacionado con lo que hemos conversado en clases y hoy día, fíjense que nosotros lo que hemos hecho en estas 4 clases, hoy día la última, hablamos un poco de lo que era normal, de anormal, ¿cierto? Referimos un poco cuál es el sentido de valor que tiene las personas y para eso hablamos un poco de cómo es la representación que tiene la gente o las personas cuando interactuamos, entonces aparece lo que es la sensación, la percepción, la representación y sus trastornos respectivos. Después empezamos a hablar de los trastornos del pensamiento, donde entendíamos que el pensamiento estaba dividido en 4 partes, ¿cierto? El pensamiento, la estructura del pensamiento, vimos la velocidad del pensamiento, vimos el contenido del pensamiento y vimos el control del pensamiento. Entonces, yo lo que único que no me acuerdo es que hasta aquí vimos la clase pasada, ¿alguien me pudiera decir? ¿O en qué diapo quedamos? Hasta las 4 formas del pensamiento, profe. Tengo apuntado yo por lo menos. Perfecto. Profesor, Ya, sí, eh, sí, sí, dígame. profesor, resulta que estaba buscando la clase, la que hizo la última, Y no no está en aparece, la plataforma, ¿cierto? no aparece. Sí, yo la busqué y tampoco me aparece. De hecho, hablé con la persona encargada y no me supo responder. De hecho, le voy a preguntar de nuevo, porque él está Sí, todavía porque trabajando. yo estuve tratando de escuchar la clase el miércoles pasado, pero tenía mi mente cerrada porque pasó un evento muy horrible. Me conecté para poder olvidarlo, pero no, no, no capté nada de la clase pasada, entonces por eso. Chuta, que lo lamento, no te voy a preguntar qué pasó porque estás delante de mucha gente, entonces, pero ¿resolviste tu problema? No, es un duelo. Uf, pucha, qué tremendo. Por eso Ok, yo quería ver la clase, la última, poder ya captarla, verla bien, pues para poder dilucidarla bien, para poder captarla mejor. Entonces, por eso está atenizada esa clase, por eso sí que lo andaba buscando. sí, entiendo. Estoy preguntando, denme un segundo, estoy preguntando en este momento a la persona No, está bien, encargada. está Hola, bien, está bien. me están preguntando por la clase anterior en el módulo 60. Este es el módulo 60, ¿cierto? Sí. O sea, en la sección 60. Sección 60.
están preguntando por la clase anterior. Esta clase. Ya, ahí pregunté. Voy a ver qué me dice para poder solucionar, ojalá hoy día, ese tema. Muchas Y gracias, profe. finalmente, espere, me voy a apagar un poquito la cámara. Ahora sí. Y ojalá que lo podamos solucionar ahora antes que terminemos la clase, ¿ya? Ya, Ok, veamos. ¿Qué me está diciendo Carla? Hola, profesor, buenas tardes. ¿La evaluación es grupal o es individual? La evaluación va a ser individual, esta evaluación, ¿sí? Las siguientes dos van a ser grupales. Yo creo y tiendo a pensar que van a ser máximo de 4 personas. Ahora, si hay personas que no logran hacer un grupo, no hay problema que la hagan individual. ¿Sí? Eso no hay ninguna dificultad. Pero esta prueba la hice de tal forma donde vimos todo el material que hemos revisado hasta el momento, ¿cierto? Y hoy día nos toca ver la psicopatología de la afectividad, que me parece un tema tremendamente relevante, donde vamos a poder identificar algunos trastornos. Entonces, vamos a partir, voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a revisar un caso en parte a propósito de esta parte de la materia y estamos súper alineados con los tiempos. Yo estaba un poquito atrasado, pero nos pusimos al día ya la clase pasada, así que como que tengo todo súper estructurado. Entonces, en ese sentido, como que ya los conocimientos y conceptos que hemos entregado están entendidos, creo yo, ¿cierto?, por todos ustedes, y eso permite, o me permite entender de que ustedes pueden realizar una prueba de mejor forma y con bastante información en general. Ok, hoy día nos corresponde hablar de la psicopatología de la afectividad. Básicamente la afectividad, la psicomotricidad no la voy a pasar, sin embargo va a estar en las diapos. La psicomotricidad no va a estar incluida en la prueba, sino que va a estar incluida hasta lo que es la parte afectiva. Entonces, para poder entender lo que significa el afecto, vamos a comprender que es una forma que tenemos los seres humanos para poder demostrar nuestras emociones y sentimientos. Espérenme, que aquí me contestó Matías. Hola, profesor, ingrese a su cuenta de Zoom a través de su navegador, luego busque la opción grabaciones y transcripciones, y ahí debe estar su clase grabada. Si no, lo más probable es que se encuentre en su computador. A ver. Espérenme, perdona, pero quiero resolver este tema rápido. Y después se me va el profesor, entonces... Tiene que revisarlo en directo en Zoom, profesor, a lo mejor. Claro, yo por ejemplo me voy a la plataforma, ¿cierto? Esta plataforma no es muy amigable, me voy a clase grabada de Zoom Sí, por ahí y debe me estar. aparece, y me aparece hasta la clase, la número 1 y 2 de la clase 2. No me aparece la clase 3. A lo mejor no se Entonces, grabó. ojalá que no sea. A ver, ¿qué más me dice este hombre? Ingresa a su cuenta de Zoom a través de su navegador. Ah, ya, mi cuenta de Zoom a través del navegador, ¿cierto? Y luego busque la opción grabaciones. Ti, 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 ti. Más subtítulos, pizarra, notas, opción de video.
Ok, grabaciones y transcripciones. Denme un segundo. Mm, 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 mm. No me quiero ahondar tanto porque voy a perder horarios. No, voy a tener que verlo, pero voy a hacer todo lo posible para poder rescatar esa grabación, ¿ya? Debe estar en mi computador grabada, porque yo sí efectivamente reviso que, que se esté grabando cuando entro al Zoom, ¿ya? Profesor, Ya, Eh, profesor, sí, dígame. lo otro sería que en caso de que no la encuentre, que grabe unos, no sé, 10 minutos como resumen de lo que fue la clase y que la suba. Esa sería una opción, También, también puede ser, sí, también puede como ser, sí. recomendación en caso de que no esté. Ok. eh, Eso podría ser. Herramienta de anfitrión. O que le pregunte a la otra sección, a lo mejor ellos la pueden descargar y compartirla. Claro, lo que pasa es que en todas las secciones siempre algo distinto. Entonces, la idea es que se queden con lo que nosotros vimos en esta clase. Voy a ver cómo lo resuelvo, así que no se preocupen, ¿ya? Bien, pero lo que ya, sí profesor. efectivamente vimos en la clase pasada fue un poco las estructuras del pensamiento. Acuérdense que dentro del pensamiento, dentro de los trastornos del pensamiento, teníamos que identificar cuatro partes: la estructura del pensamiento, la velocidad del pensamiento, el contenido del pensamiento y el control del pensamiento, ¿sí? Que están todas incluidas en la diapositiva, ¿sí? Eh, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto se pueda solucionar. A ver, vamos a compartir entonces, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la afectividad propiamente tal. Cuando hablamos de afectividad, nosotros tenemos que entender cómo nosotros nos comportamos desde nuestro propio ser con uno mismo, cuando nos comportamos desde nuestro ser, pero fuera de nuestro cuerpo, y cuando nos comportamos con un otro. Eso tenemos que identificar en base a todo lo que tenga que ver con sensación y emoción. Pero fíjense lo siguiente, cuando hablamos de afecto, nosotros tenemos que involucrar un poco el estado anímico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos teniendo un afecto, no sé, una emoción determinada frente a alguien, si tenemos una emoción positiva, por ejemplo, la ternura, el entusiasmo, la alegría, ¿cierto? Que son emociones positivas, probablemente nuestro estado anímico va a estar mejor. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están implicando una sinergia corporal que nos permite crear algo significativo frente a uno mismo y al otro. Y eso indudablemente que va a estar interrelacionado con el estado de anímico. Ahora, hay que entender que no es que el afecto o el buen afecto mejore el ánimo o que el ánimo mejore el afecto. Puede ser de una u de otra. Es decir, no sé, el huevo o la gallina, como no tengo idea quién viene primero, o me meto en el huevo o me meto en la gallina, punto. O me meto en el afecto o me meto en el ánimo. Si nosotros encontramos una persona depresiva, por ejemplo, probablemente existe la posibilidad de que sus estados afectivos estén bajo nivel. O bien,
si mi estado afectivo está bajo nivel, probablemente aumente la probabilidad de que mi estado de ánimo también esté bajo. Entonces, lo que quiero que ustedes comprendan es el siguiente cuadro que les voy a mencionar, que les voy a pedir que por favor puedan aprendérselo, o mejor aún, que ustedes lo copien o lo impriman y lo peguen en su pared, porque esto es súper importante que lo aprendan. El señor Kurt Schneider, ¿cierto? Realizó este cuadro. Espérate que me aparecen los... quiero que se salgan las herramientas del Zoom. No me aparece la pantalla completa. Mm, 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 mm. Yo sé que ustedes lo ven, pero yo no lo alcanzo a leer, entonces... eh, ¿Este profesor o otro? ¿ah? Este que está aquí, que lo copiara, otro. No, este mismo, el que están viendo ustedes visualizando en estos momentos. Ya, es que Entonces, antes que me lo cambie, para no cambiarlo espéreme. para pasar a pantallazo. Bueno, para poder sacar, tomar un pantallazo. Pues, para tomar Ya. un pantallazo. Entonces, el señor Schneider identificó dos puntos. Uno, lo que se llaman sentimientos de estados, y otro, lo que se llama sentimientos de valor. Sentimientos de estado es un estado particular que me pasa a mí y que me pasa fuera de mí. Es un estado particular, un estado anímico particular. Y el sentimiento de valor es el valor que le doy a mi forma de ser y el valor que le doy a un ser ajeno a mí. Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a agrandar esto de nuevo. El sentimiento de estado está dividido en dos partes. Uno, experimentados como propios de mi propio cuerpo, y otros experimentados como de fuera de mi cuerpo. Y aquí vamos a experimentar estados particulares. De los estados propios del cuerpo, que son sentimientos de estado, de un estado particular, un estado X en que estoy, voy a tener estados agradables y estados desagradables. Fíjense, cuando yo tengo un estado agradable desde lo mío, hay una frescura corporal, yo tengo vigor, me siento vigoroso, tengo un ímpetu para hacer algo, hay una sensación de bienestar, me encuentro verdaderamente contento conmigo mismo y estoy con una necesidad de querer tener una energía particular vigorosa para realizar una acción determinada. Eso es experimentado desde el propio cuerpo en términos agradables. Pero si tenemos algo desagradable, como de repente nos sentimos fatigados, estamos agotados, como que en realidad estamos con cierto grado, como que nos estamos enfermando, ¿no? Y que hay un grado de desasiego, evidentemente ese estado, ese sentimiento de estado, nos provoca finalmente una dinámica de bajo ánimo, ¿no? Porque nos sentimos fatigados, nos sentimos agotados y en realidad eso va a producir finalmente un estado anímico más bajo. Ahora, fuera de nuestro cuerpo, los sentimientos agradables que vamos a tener, sentimientos de estado, vamos a tener un estado alegre, vamos a estar de buen humor, podemos tener sentimientos de felicidad, vamos a estar jubilosos, con una serenidad muy tranquila, ¿cierto? Vamos a estar como satisfechos y como confiados de nosotros y de los demás. Entonces, eso ocurre, ¿no? Cuando estoy verdaderamente demostrando estos sentimientos y cuando soy capaz de demostrarlos, imagínense cuando yo expreso buen humor, cuando expreso felicidad, cuando expreso una serenidad particular. La otra persona de alguna manera la va a relacionar como que me siento vigoroso, me siento bien, como que estoy como de un buen ánimo. Pero en la parte desagradable aparece la tristeza, la pena,
hay temor, siento miedo, ¿cierto? Siento como un malestar frente a alguien, ¿no? Es decir, como que tengo un desaliento, como que en realidad las cosas no me están pasando como yo quiero, me siento hasta desesperanzado porque siento que las cosas no me resultan como yo quiero, hay un desgano, ¿cierto? Incluso siento un poco de vacío en mi cuerpo, donde tengo un estado particular bajo, ¿sí? Hasta puedo sentir rabia conmigo mismo, puedo sentir envidia por la otra persona, hasta celos, ¿sí? Porque me está ocurriendo algo que está fuera de mi cuerpo relacionado con una situación externa, que es finalmente un estado emocional. Ahora, los sentimientos de valor, que son propios que uno tiene, ¿cierto? Los afirmativos está la fuerza, el orgullo, hay una sensación de superioridad, como que me siento una persona exitosa, como que estoy incluso sintiéndome hasta rebelde frente al mundo porque soy capaz de poder relacionarme evidentemente bien y con eficiencia y eficacia, ¿cierto? Y puedo lograr o proponerme ciertos desafíos para lograr alguna experiencia determinada. Pero en la parte negativa está la insuficiencia, me da vergüenza, como que ya no soy capaz de enfrentar una situación determinada, como que me pongo tímido, como que siento que la otra persona me va a decir algo más fuerte y yo no voy a ser capaz de reaccionar. Hay una sensación de arrepentimiento, como que no tengo ganas de hacer algo porque no tengo el ánimo de hacerlo. Y el sentimiento de valor ajeno, claro, cuando son afirmativos, uno ya presenta amor, tengo cariño frente a la persona, puedo tener un grado de confianza frente a a esa persona importante, puedo lograr una empatía, ¿cierto? Puedo sentirme simpático, pues soy una persona comprensiva, respetuosa, ¿cierto? Logro tener interés por la persona e incluso tengo la capacidad de admirar a alguien. De hecho, cuando uno logra la capacidad de admiración, que es un sentimiento importante, positivo, uno se reconoce, lo que uno está admirando en realidad es lo que uno tiene en sí mismo. Por ejemplo, yo cuando conocí a mi señora, ella trabajaba en una cafetería de la universidad cuando yo estaba estudiando, y bueno, yo era un poco tímido, entonces me dediqué a observarla. Y cada vez que iba a la cafetería, después salía de clase, me tomaba un café y me sentaba en una silla particular y veía a mi señora, como era la administradora de la cafetería, se relacionaba con su gente de trabajo, se relacionaba con los alumnos, se relacionaba con los profesores, tenía una dinámica muy divertida, la gente se reía con ella. Yo decía, ¡uy, qué chora esta galla, qué simpática, qué bien! Y en el fondo lo que estaba viendo un poco era cuando admiras a alguien, es un poco lo que tú puedes tener también por dentro, aunque a lo mejor no sea muy desarrollado, pero probablemente lo que tú admiras de alguien es porque a ti también lo quieres tener o porque lo tienes y no está desarrollado. Entonces, cuando uno logra una admiración por alguien, evidentemente hay un sentimiento de valor que en realidad se expresa en tu mismo sentir y tiene la necesidad de compartirlo con esa persona. Oye, ¿sabes qué? Qué interesante lo que haces, me encanta cómo te manejas, me encanta cómo te mueves, es una persona súper dinámica, etcétera. Entonces, eso es un sentimiento que está creado a partir de la forma en que uno lo expresa. Si yo no lo expreso, si yo no expreso una emoción, lo que va a ocurrir es una patología, porque cuando uno reprime emociones, finalmente esas emociones se te empiezan a confundir. Y ahí uno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tengo una interpretación de alguien, cuando interpreto cómo es alguien en particular, aparece el odio, el rechazo, uno empieza a desconfiar de alguien, sobre todo si alguien te ha jugado chueco, aparece el desprecio, la hostilidad, la burla, el desgano, ¿cierto? O te sientes despechado. Pero la idea de esto es que esto ocurre de manera no natural en las personas, pero lo importante es cuando yo le estoy dando importancia a un sentimiento negativo, ¿cierto? Versus a un sentimiento más bien positivo. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a empezar a comprender y a darnos cuenta de que empiezan a aparecer ciertas patologías. Entonces, fijémonos de nuevo, sentimientos de estado desde el propio cuerpo y sentimientos de estado desde próximos al cuerpo. Segundo, sentimientos de valor frente al propio valor y sentimientos de valor frente al valor ajeno. Y así vamos a tener patologías de la siguiente forma. Sentimientos de estado próximos al cuerpo. Es decir, que yo estoy teniendo una estructura emocional,
¿cierto? De desagrado, ¿cierto? Aparecen síntomas fisiológicos como problemas de atención y concentración, problemas de memoria, angustias, taquicardia, bruxismo, sequedad bucal, sudoración de manos, temblor en las manos, sudoración corporal, miedo desproporcionado a ciertas cosas que generan un estado ansioso. Luego de ese estado ansioso aparece un desgaste físico y emocional muy grande y aparece la tensión, donde estoy inquieto, nervioso, estoy excitable todo el tiempo, entonces ando como prácticamente reaccionando de manera impulsiva porque esa tensión me permite reaccionar sin medir las consecuencias. Es decir, la impulsividad es una conducta sin medir las consecuencias de esa acción. Voy y lo hago, sin decir cuáles van a ser los efectos de esa acción. Entonces ahí aparece la impulsividad en base a esa tensión. La tristeza vital, claro, un estado de mucha pena, la persona está muy abatida, físicamente se siente como agotado, ¿cierto? Porque en realidad no logra comprender un poco o no logra sentir efectos positivos frente a una emoción y aparece esa tristeza. Lo contrario, la alegría vital, un estado maníaco, ¿cierto? Podría producir una alegría de bienestar exacerbado, ¿cierto? Donde el paciente se siente muy tenso o intenso en un espacio social, un espacio laboral, un espacio familiar, aparece esa alegría vital. Fijémonos ahora en los trastornos afectivos de sentimientos de estados, pero experimentados menos próximos al cuerpo. Es decir, cuando yo tengo una euforia, un estado de bienestar que es muy exagerado, que no se adecua a una situación determinada, el afecto ovoide, donde el personaje está payaseando todo el tiempo, no le ve la seriedad a las situaciones, el afecto pueril también, similar un poco al ovoide, ¿cierto? Pero además de ser de payasear, ¿cierto? Aparece esta sensación de que, ay, qué lindo, ay, qué bonito, ay, chuta, qué pena, ay, qué lata, vamos a tener que trabajar, como que incluso pongo un tono de voz bastante infantil. El empotamiento o planteamiento afectivo, ¿cierto? Es que en realidad la persona está como súper plana y en realidad como que no tiene una respuesta emocional particular frente a una situación determinada, como que se bloquea y en realidad aparece una situación compleja y esa persona, ya, y como que no logra canalizar la situación determinada y por tanto no produce una emoción de acuerdo a esa experiencia. La paratimia, claro, cuando la persona se disocia, ¿no? Se empieza en el contenido emocional donde la persona está viendo un trauma y pareciera ser que ese trauma le hace sonreír y no tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? O bien estoy en una situación muy alegre y en realidad ando muy depre, básicamente estamos hablando de una paratimia. La apatía, ¿cierto? Cuando ya no tengo respuesta emocional casi nula, ¿cierto? El desánimo, este desánimo cuando, por ejemplo, las personas no le resultan las cosas como uno espera, tiendo a reaccionar con cierto desánimo, así como que ya no me da lo mismo, como que ya no tengo ganas de hacerlo y no tampoco me dan ganas de realizar la acción que tenía pensado hacer porque estoy desanimado. La anedonia, ¿cierto? La incapacidad para expresar placer o cuando todo lo que antes me gustaba hoy día ya no, ¿cierto? Es un trastorno afectivo de estado, ¿cierto? Que tiene que ver con un estado particular emocional donde lo experimento de tal forma que como que todo lo que antes me gustaba hoy día, ¿por qué no? Y ahí uno tiene que hacer preguntas, ¿no? Sobre todo cuando estamos con un paciente con esas características, oye, pero ¿por qué dejaste de hacerlo? Es decir, yo estoy en una posición, por ejemplo, a mí me gustaba mucho tocar guitarra y antes era como el alma de la fiesta y me sabía canciones de Silvio Rodríguez, de Inti Gimani, de Eduardo Gatti, de toda la nueva ola, qué sé yo, entonces le gustaba mucho a la gente más adulta. Y en realidad, claro, cuando dejaba de tocar guitarra, como que la gente quería que yo siguiera tocando, y yo creo que por una cuestión media egocéntrica, yo seguía tocando porque me gustaban los aplausos, me gustaba que si era útil para alguien. Entonces, llegó un momento que dije, pucha, ¿cuándo voy a hablar? ¿Cuándo voy o poder fumarme un cigarro, poder compartir, ¿cierto? Y como que no lo hacía. Hasta que en un momento determinado dije,
ya, este día voy a ir sin guitarra. Y claro, fui sin guitarra y la guitarra, como que todo el mundo estaba acostumbrado de que yo tenía que ser el alma de la fiesta. Entonces esa cosa como me empezó a disgustar, entonces yo dije, ya no toco nunca más guitarra. Y eso de que no toco nunca más guitarra, como que empecé a sentir como una situación anedónica, es decir, como que todo lo que antes me gustaba, hoy día ya es interpretación. Y ahí uno tiene que entender por qué, y eso uno tiene que preguntarle al paciente, ¿qué fue lo que ocurrió que dejaste de hacerlo? No sé, ya no me da sentido, no sé, ya no tengo el ánimo, ya no es lo mismo, ya no me gusta que me aplaudan, yo quisiera compartir de otra manera. Podrían haber muchas razones de por qué alguien dejó, pero es súper importante entender por qué lo dejó. La frialdad afectiva, la combinación entre aplaneamiento afectivo, entre apatía y anedonia, es como que yo verdaderamente estoy en una posición donde no me gusta sentirme grato, sino que al contrario, prefiero estar en un estado como deprimente y en realidad no logro conectar con ningún sentimiento de otra persona, por tanto no dejo de ser empático y esa frialdad se transforma finalmente en un estado depresivo, tristeza y depresión, donde tu ánimo finalmente producto de un estado emocional, de un sentimiento que no se expresa, genera un estado depresivo. ¿Sí? Eso sería desde una línea. Ahora fijémonos en en los trastornos depresivos. eh, ah, eh, los trastornos de valor, ¿sí? Fijémonos en los sentimientos, vimos recién los sentimientos de estado, ahora fijémonos en los sentimientos de valor. Desde vivencias propias, por ejemplo, los sentimientos de sobrevaloración. El paciente se siente que es el más seco de todos y se siente súper fuerte, una persona muy especial. Hay un sentimiento que tiene que ver con que yo, en cierto modo, estoy valorándome de una manera particular exacerbada. Un sentimiento de valor, de minusvalía, que es lo contrario, el paciente se siente inútil, incapaz de poder realizar algo, incapaz de poder sentir que puede lograr algún objetivo, como que no soy capaz de esto, entonces creo a partir de ese sentimiento un pensamiento automático, yo no sirvo para tal cosa. Por ejemplo, alguien quiere cantar, no, yo soy malo para cantar. En realidad, probablemente alguien le dijo que era malo para cantar y se quedó con eso. Entonces se sintió con una minusvalía particular donde no tiene o siente que no tiene la capacidad para poder algo. Entonces, desde un estado afectivo o desde un estado particular, ¿cierto? Donde te dijeron, tú no eres bueno para esta cosa, te quedaste con la idea que tú no eres capaz y eso genera un sentimiento. Acuérdense, la dinámica funciona de la siguiente manera. Tengo una situación determinada. Esa situación X me provoca un pensamiento determinado, un pensamiento automático. No soy capaz. Lo creo y lo repito tantas veces que me convenzo en eso. Ese convencimiento me genera una emoción determinada, sentimiento de minusvalía o sentimientos de culpa o sentimientos de ruina, sentimientos de desamparo, sentimientos de pérdida de sentimientos de desesperación, de perplejidad, de éxtasis, producto de esta idea. Y esta idea me trae esa emoción o sentimiento determinado, finalmente genera una conducta y esa conducta me genera una consecuencia. ¿Se fijan? Entonces, la idea, en términos psicoterapéuticos, no puedo manejar la consecuencia porque viene de la conducta. Tampoco puedo manejar la conducta porque viene de la emoción. La emoción no la puedo manejar porque viene del pensamiento y la situación en general tampoco la puedo modificar porque es una situación que pasó. Por tanto, lo único que yo podría manejar en términos cognitivos conductual es modificar el pensamiento automático. Entonces, si una persona tiene un sentimiento de minusvalía, oye, ojo, pero en realidad, ¿por qué? Po? Ah, porque te dices que no eres bueno para esto, pero ¿quién te lo dijo? No sé, siempre me han dicho que yo lo único que sé cantar en la ducha nomás. Pero bueno, intenta cantar, a lo mejor te sale desafinado, pero si puedes practicar, probablemente te salga en tono dentro de lo que tú esperas. Y lo importante no es que le hagas sentir bien a los demás, sino que tú te sientas bien contigo mismo. Y ahí tenemos una posibilidad de psicoterapia eficiente. Entonces, todo el resto de los sentimientos, que son sentimientos de valor, cómo uno se valora a sí mismo, ¿cierto? Crea una situación desesperante para la persona y al fin y al cabo crea un grado de inestabilidad emocional. Fíjense en esto, sentimientos de valor
relacionados con vivencias ajenas. La suspicacia. Una persona suspicaz siempre va a desconfiar exclusivamente, por ejemplo, una vez me tocó un paciente suspicaz. Oiga, ¿y usted dónde estudió? Tanto. ¿Y cuántos años lleva trabajando en casos como el mío? Tanto tiempo. ¿Y usted realmente tiene experiencia en esto? Porque en realidad yo no voy a venir a contar o a perder el tiempo contando mis cosas que para que alguien no sepa lo que yo estoy, lo que necesito. Entonces, ahí, claro, en ese momento uno dice, hoy este gallo un poquito arrogante, ya es una persona suspicaz. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente él creó una idea particular de lo que él, el grado de desconfianza que tiene. Entonces uno lo que podría decir, me da la impresión de que la gente no puede confiar mucho en las personas y necesitas validarlo con la experiencia que te va a relatar la persona para tú poder sentirte cómodo. Creo que va por ahí, ¿o no? Y la persona sabe que sí, sí, tiene razón. Sí, en realidad yo nunca he confiado en las personas y soy una persona que siempre tengo que estar tratando de comprobar si la persona sabe o no sabe. Ok, perfecto. Aquí vamos a estar en un proceso donde podemos entender de que voy a tratar de comprender lo que te pasa, ¿cierto? Pero la idea es que vayamos perdiendo esa desconfianza. La hostilidad también, el paciente se muestra súper agresivo, como que muy defensivo, como que siempre piensa de que esa persona va a sentirse o le van a hacer daño. Entonces se convierte en una persona muy hostil y pone su mecanismo de defensa a priori, antes de. La chancería, ¿cierto? La persona siempre cuando hay un grado de desconfianza, esa persona o una persona que está con un desprecio frente a alguien porque no le gusta las conductas o las características de esa persona, tiende a burlarse de esa persona. No como niños chicos, como, ay, qué tonto, qué fome, que mira lo que estoy haciendo, sino que desde una postura, oye, este gallo, ¿qué se cree? ¿Y dónde salió? Y uno empieza con mensajes subliminales, ¿no? Empieza como a tirar mensajes más sarcásticos. Generalmente el sarcasmo, chiquillos y chiquillas, yo les diría que cuando hay una persona muy sarcástica, una persona muy irónica, en verdad lo que está haciendo es tratar de tirarte un mensaje por debajo de la puerta para que no se note, ¿cierto? Y ese mensaje finalmente uno lo tiene que tratar de interpretar. Por lo general interpretamos que esa persona está haciendo, está utilizando un sentimiento de chancería, perdón. Entonces, claramente uno que lo que hace es responder más o menos con la misma moneda. Yo les diría que es mejor que si se encuentran con una persona con esas características, traten de preguntarle de muy en buena onda, pucha, ¿sabes qué? Yo no logro entender un poco los sarcasmos. ¿Tú me podrías decir mejor en detalle qué es lo que realmente me quieres decir? Muy en buena onda. Sorry, porque yo suelo, y ahí uno puede tirarse, yo suelo interpretar mal estas cosas, como que no soy buen lector de esta idea. Así no se llevan una interpretación falsa, porque en realidad es una interpretación, tienes que tener la obligación de interpretar lo que la otra persona te está queriendo decir. Entonces, ahí viene un poco un estado emocional un poco más desagradable, ¿cierto? Donde efectivamente evitamos que la persona se burle de uno y evitamos que la persona nos desafíe. La reticencia, ¿cierto? El paciente se muestra poco cooperador, ¿cierto? No entrega mucha información, está reticente a entregar información importante. Suele pasar en las sesiones de psicoterapia donde la persona, por ejemplo, cuando por lo general ha sido mandado por alguien, lo que ocurre es que esa persona, al fin y al cabo, no entrega mucha información y tenemos que hacer un esfuerzo como para poder buscar alguna pregunta que sea más abierta para que él se pueda desenvolver un poquito más y tenga un nivel de mayor confianza. Y la sensitividad, ¿cierto? El paciente se irrita y muestra un poco de labilidad emocional, ahí vamos a entender lo que es la labilidad emocional, está a las conductas o palabras de los demás, como que cada vez que esa persona le dicen algo, esa persona responde, o sea, ¿qué me está queriendo decir? Como que todo lo piensa como que están diciéndolo de una manera sarcástica, ¿no? Y nuevamente, una persona sensitiva siempre va a pensar de que alguien le está diciendo algo negativo. Entonces esa persona está muy sensible. Sentimientos de valor. Ahora veamos, bueno, eso en realidad, pero antes, ¿dónde estaba yo? Esto. Sentimientos de estado.
fijémonos en los siguientes sentimientos: la disforia, la rigidez afectiva y la labilidad afectiva. Una persona con disforia afectiva va a sentir mucha incomodidad y mucha insatisfacción frente a sus propios cambios emocionales. Y cuando yo tengo insatisfacción, por de repente estoy súper contento y de repente me da una rabia de la nada, siento insatisfacción. Y cuando yo me siento insatisfecho, ¿por qué me pasó esto? Aumenta la probabilidad de que me ponga más agresivo. En la rigidez afectiva, ahí tenemos entendido que la persona, por más que uno le entregue una situación placentera, no va a cambiar su enojo. Siempre va a estar enojado. Esa es una rigidez afectiva. Y en realidad lo que Profesor, ocurre con esas personas es que no quieren cambiar su forma porque sienten de que van a ser manipulados después. Entonces, son tan rígidos que no voy a dar mi brazo a torcer. Y la labilidad afectiva van a haber cambios bruscos, repentinos en el tono. Me refiero al tono, a la intensidad afectiva. Es decir, esa persona va a estar muy contenta en un momento determinado y puede mostrar mucha alegría y puede ser de hecho muy intenso, donde te ama, te adora, te quiero comer con patas, ¿cierto? Y de repente, ¿sabes qué? Sal de aquí. No quiero verte. Eres un asco incluso. Esos son cambios bruscos repentinos en el tono afectivo. Entonces, si nos fijamos en estos tres puntos, bueno, ahí tenemos un poco otras, por ejemplo, el miedo, ¿cierto? O el pánico. Fíjense que el miedo es una reacción emocional por la necesidad de huir de un lugar que lo puedo considerar un poco amenazante, ¿sí? Y tengo necesidad de huir. Por ejemplo, uno tiene miedo a los terremotos. Pero ¿qué es lo que hace? Yo me salgo del lugar donde estoy porque me siento desprotegido y me voy a un lugar específico para sentirme más protegido. Y ahí se termina mi miedo, o por lo menos sigo teniendo miedo, pero por lo menos no tanto el terror. Pero el pánico es una estructura distinta. Cuando uno tiene un estado de ansiedad muy agudo, aparece el terror y lo que ocurre es que la persona se desorganiza respecto a dónde tiene que estar o dónde tiene que ir para sentirse más seguro. Es un nivel de desorganización mental y emocional tan fuerte que la persona pierde el control finalmente de lo que puede ocurrir. Entonces, muchas veces cuando aparece un pánico agudo, la persona, lo primero que hace, empieza a sentir un poco de taquicardia. Esa taquicardia se transforma en que uno empieza a hiperventilarse, empiezo a respirar por la boca, y tan acelerado que finalmente lo que mi cuerpo piensa es que yo tengo la necesidad de arrancar, y como no arranco, el cuerpo empieza a segregar más sangre, empieza a haber más latidos cardíacos para que el cuerpo esté preparado para arrancar. Como no lo hago, la persona se empieza a descompensar con mayor facilidad y eso hace de que uno sienta que no le entra el aire. Entonces, finalmente, cuando hay un pánico, el cuerpo responde defensivamente frente a ese terror. Y es ahí donde aparece la desorganización, donde siento que me voy a morir, donde siento que voy a tener un ataque cardíaco, donde voy a tener una ACV. ¿Por qué? Porque estoy teniendo dolor en el pecho, porque no puedo respirar, porque no me entra el aire, porque mi cuerpo está tenso. Entonces, ese es el pánico que uno experimenta. Y para eso lo que tenemos que considerar es que esa persona, ustedes ya saben que las técnicas de respiración son muy eficientes. ¿Por qué? Porque necesito que mi cuerpo nuevamente recupere su funcionalidad. Y la única manera de recuperarlo es con una respiración profunda. Hay varias técnicas. Una de las técnicas es el 4-7-8. Inspirar en 4, aguantar en 7 y botar en 8. Entonces inspiro, aguanto y boto. Sigo respirando normal y vuelvo a hacerlo por segunda y por tercera vez. Espérenme, ¿alguien me está hablando? Mm, No sé cuál es el diazepam respiratorio. O sea, sé lo que es el diazepam, pero el diazepam respiratorio, ¿cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? Es una técnica, profe, justamente parecida a la que usted estaba mencionando, ¿Ya? donde yo me tengo que posicionar en una silla, ¿cierto? Sentarme con la espalda lo más recta posible al respaldo. Yo tengo que respirar, pero con el estómago hacia afuera, porque normalmente la técnica de respiración uno echa el estómago hacia adentro. Pero aquí usted igual va a contar hasta 4, pero inflando el estómago hacia afuera.
Y luego contando con los brazos cruzados, los hombros, al volver a respirar, pero con el método a contrario, 1, 2, 3, 4 en los hombros. Y eso, por lo menos donde yo trabajaba, y nosotros les comentábamos a nuestros pacientes, ¿cierto? De salud mental, la eficacia es igual que un diazepam de 10 miligramos sublingual. Ajá, perfecto. Ya, sí, ahora entiendo por qué el concepto metafórico del diazepam Exacto. respiratorio. Claro, y evidentemente cuando uno respira, uno tiende a inflar el pecho, y cuando inflo el pecho hay menor control en mi ingreso de aire, ¿sí? Entonces por eso se pide que haya una respiración diafragmática. De hecho, uno se pone la mano en el estómago y cuando inspiro, inflo el vientre. Y de hecho mi mano se expande, ¿cierto? Mi brazo se va hacia adelante, y ahí lo que hago es tratar de botar el aire, tirando la mano hacia adentro y apretando el vientre. Pero lo siguiente es una técnica súper infalible, que después de hacer esta técnica que tú acabas de mencionar, más la técnica que yo le estoy comentando, todas sirven. La idea es que hagas una meditación corporal. ¿Qué quiere decir esto? Después de haber respirado, sigo respirando de manera normal. Después de la técnica de respiración, sigo respirando de manera normal. Y empiezo a fijarme en la nuca de la cabeza. Trato de buscarla con mi mente. Ok, ya sé dónde está la nuca. De hecho, muevo un poco el cuello para encontrarla. Inmediatamente recorro el cuero cabelludo, por el casco, por todo el casco, por entre medio de las orejas, por el centro de la cabeza, y llego a la frente. Observo mi frente, la trato de despejar. Reviso la temperatura de mis mejillas, creo que están un poco tibias, y me voy analizando. Después reviso mi mandíbula, la muevo, la suelto. Después reviso la garganta, para eso trago un poco de saliva. Me contacté con la garganta y levanto un poco el mentón, y ahí está la garganta. Automáticamente acomodo mi cuello, lo ordeno. Reviso mis hombros, lo ordeno de una manera tal que queden ordenados, que queden relajados. Suelto los brazos, muevo las muñecas, muevo los dedos, reviso el pecho, lo ordeno, reviso la espalda, la encorvo, la vuelvo a dejar recta, ¿cierto? Ordeno mis caderas, de hecho suelto la musculatura de las piernas, reviso la temperatura de las rodillas, creo que están un poco heladas, ¿ok? Después reviso las pantorrillas, para eso levanto empeine y talón, muevo los tobillos, muevo los dedos de los pies, y antes de terminar inspiro profundamente estirando mis brazos y mis piernas. Y estiro fuertemente y boto. Esa es una técnica que funciona súper bien, y es cuánto me demoré, unos, no sé, menos de un minuto, y funciona, y también podría ser un diazepam respiratorio. Pero básicamente es una meditación corporal, es como un escáner que le haces a tu cuerpo para que quede en estado tranquilo. Entonces, es una técnica que las personas que tienen ciertas crisis de pánico pueden empezar a trabajar. Como es algo que se entrena, al principio cuesta porque no estoy 100% concentrado, pero después de varias veces de entrenamiento, uno lo hace con mayor facilidad, ¿sí? Eso es una técnica que se le enseña a muchos pacientes con crisis de pánico. De hecho, eh, fíjense que un paciente, a ver, no siempre, pero por lo general, la crisis de pánico está muy relacionada o interrelacionada con un evento traumático. Esta paciente tiene pánico a entrar a los túneles o a lugares muy encerrados. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo un accidente automovilístico con su mamá, y cuando trataron de sacarla, o cuando quiso salir, no podía salir, estaba muy atrapada. Bueno, gracias a Dios llegó rescate, ¿cierto? Y sacaron o destrozaron el auto para sacarla. Afortunadamente no tuvo ninguna lesión física. Ya recuperándose, ella nunca pudo viajar nuevamente a Viña, porque la única manera de viajar a Viña, si no es en avión, es en bus o en auto, y tienes que pasar por los túneles, el Prado o el Zapata. Entonces, cada vez que, o la vez que lo intentó, no fue capaz y se tuvieron que volver. Imagínate, devolverte por el túnel es imposible casi. Entonces tuvo que estacionar el auto, pedir que llamaran de urgencia para que el auto se devolviera rápidamente por donde venía. Daniela, cuéntame. Profe, pudiera ¿Sí? entender yo entonces que, no sé, me da la impresión así como a modo de deducción hipotético, que estas técnicas, ¿cierto?, que nosotros hemos visto y hemos entregado a nuestros usuarios en algún momento, lo que hacen en el fondo es sacar el foco de lo que nosotros estamos pensando para interrumpir, digamos, como lo que creemos que nos está afectando, y en el fondo concentrarnos en algo distinto. Exactamente,
Exactamente. De hecho, creas una rigidez afectiva de decir que algo terrible te va a pasar y no puedes salir de esa situación porque estás constantemente pensando en lo catastrófico. Y si tu mente se dedica netamente a pensar en lo catastrófico porque no tienes escapatoria y por tanto hay una descompensación. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que la persona interrumpa ese pensamiento y busque otra manera de pensar como para poder organizar su corporalidad, para poder organizar su estado mental. Sí, efectivamente tiene que ver con eso. Súper. Entonces, la paciente indudablemente, claro, tuvo que utilizar un ansiolítico, ¿cierto? Le dieron un clonazepam, además del clonazepam le dieron una sertralina, que es un antidepresivo que le ayuda a mantener un estado anímico más estable, porque con un estado, si hay un estado afectivo muy disfórico, una labilidad afectiva, aumenta la probabilidad de que esa persona sienta mayor desorganización. Entonces, esa desorganización finalmente trae un estado anímico que no te permite sentir mayor seguridad contigo mismo, como que todo se te diluye en las manos, como que no tienes la posibilidad de controlar. Entonces el antidepresivo, dicen los psiquiatras, que ayuda mucho a mantener un estado más estable, anímico, para poder lograr mejorar en tu capacidad de raciocinio frente a la problemática irracional. ¿Sí? Entonces, imagínate entrar en un túnel, no puedo, se me empieza a cortar la respiración y no puedo pasar para allá. Evidentemente que estamos en una situación de problema donde estamos dándonos cuenta que el paciente se está deteriorando. Ahora, la psicoterapia tiene que ver con esto y el paciente, claro, en una semana empezamos también a trabajar la desensibilización sistemática, además de las técnicas, es decir, vas a tener que ir a acercarte al túnel en auto, ¿cierto? Ojalá que alguien te acompañe y ver qué te pasa antes de ingresar al túnel. Entonces, aproximaciones sucesivas hace que la persona, en cierto modo, esa es la desensibilización sistemática, que aproximaciones sucesivas, mientras más cerca, uno va enfrentando con criterio, con un juicio de realidad particular, con un estado emocional más estable, uno puede lograr enfrentar una situación fóbica, ¿sí? Entonces, Profesor, pregunta. sí, dígame. Bueno, aparte de estoy estudiando esta carrera, soy hipnoterapeuta. La técnica de la imaginería también ayuda a este tipo de cosas. De todas maneras, la imaginería es una muy buena técnica, es decir, cuando uno guía al paciente para una situación particular, no sé, un campamento, un bosque o la playa, algo que a él le guste, tiene que buscar un estímulo que sea significativo para el paciente. La imaginería sirve de todas maneras porque finalmente lo que estás haciendo es interrumpir el pensamiento obsesivo por un pensamiento alternativo. Por ejemplo, que asocio el túnel con que te vas a sumergir en un paisaje maravilloso, por ejemplo, en este aspecto. Por ejemplo, asociar el túnel que está tan oscuro, vas a entrar, pero en vez de ahí hay un paisaje maravilloso, un bosque, un lugar muy lindo. Claro, de hecho hay personas que son más sensibles que otras y de repente la imaginería puede servir para algún tipo de pacientes que pueden tener un nivel de experiencia sensorial más significativa, me refiero que son capaces de poder imaginar, de tener una idea particular y son hasta capaces de hasta oler lo que están sintiendo por un grado de sugestión. Pero hay personas que no son muy sugestionables. Hay personas que no son muy sugestionables, entonces yo te diría que esa imaginería podría ir desde, mira, imagínate que vas, cierra los ojos, imagínate que vas en el auto, en el túnel, y te estás dando cuenta de que empiezas efectivamente a sentir un poco de taquicardia, se empieza a perder el control. ¿Qué haces en ese momento? Ah, ya, sí, sí, efectivamente estoy sintiendo un poco de taquicardia y la persona lo siente como que taquicardia porque se está dando cuenta que está dentro del túnel. Incluso le puedes poner un ruido particular del auto, del sonido del motor y esa persona empieza a experimentar esa vivencia como real, imaginariamente, Claro. y automáticamente tú le dices, ya, ahora te pido que haga la técnica. Trata de realizar la técnica y el auto sigue avanzando, no pasa nada. Estás acá, estás en un centro, en un lugar cómodo, ¿cierto? Estás resguardada, sigue trabajando la técnica hasta que pasemos el túnel. Imaginariamente, se puede hacer. Sí, es una muy buena Ya. técnica. Sí, no, que yo sé que como lo he escuchado, claro, tendría pacientes, pero no con miedo, pero sí con esta, que lo reafirmé esta pregunta, por eso. No, me Esa es la parece. pregunta. Eh,
En las palmas de la mano igual es buenísimo. Daniela me dice eso. Eh, no entendí. Profesor, lo que pasa es que otra compañera puso que cuando se ponían un hielo, se aplicaban hielo en la nuca, también Ajá. bajaba, digamos, como las crisis del pánico. Y después Daniela dijo que también servía para las palmas de las manos. Ah, perfecto. Mira, fíjense lo siguiente, todo este tipo de cosas pueden servir, pero lo único que tienen que tener consideración es que el estímulo que ustedes le están entregando al paciente sea significativo para el paciente. Imagínate, tú le entregas sin que el paciente sepa, para eso tienes que tener una historia, una información adicional. Si quieres utilizar una herramienta, te tienes que preguntarle un poco, eh, ¿qué te pasa con lo frío? ¿Qué te caliente? ¿Cómo te comportas tú? Porque si vas y le pones un hielo en la palma de la mano, probablemente lo va a tirar y lo va a soltar rápidamente. Entonces, siempre es importante contextualizar de qué se trata, digamos, el trabajo terapéutico que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Ahora, voy a dejar de compartir lo siguiente, o sea, de esto, y voy a mostrarles un caso que quiero que por favor alguien lo pueda leer. Voy a compartir de nuevo. Bájale. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Y acá está. Ya. ¿Quién se anima a leer este caso, por favor? Yo. Eso cuesta Ya, agrandarle un poquito la pantalla, un poquito para poder eh, leerla, sí, porque estoy desde no un te celular. preocupes. Ya, Espérate, vamos a ver. ya. Caso 24. Espera, Voy a leer un espera, poquito dame un más segundo, lento. que estoy. Ya, Ya. La paciente es una joven de 24 años. Es soltera, vive con sus padres y su hermana menor en un departamento en el quinto piso. Trabaja como vendedora en un comercio pequeño en un suburbio de la ciudad. Motivo de consulta. Después de discutir con sus padres, amenazó con matarse saltando por la ventana. Los padres no sabían qué hacer y llamaron al médico de familia, el que lo derivó a un servicio de psiquiatría. La paciente había estado en su habitación escuchando heavy metal rock en, en su estéreo. Tenía el volumen muy alto, entonces sus padres fueron a su habitación y le pidieron que bajara esa música de locos. Ella se rehusó y comenzó otra pelea. Cuando su madre apagó el estéreo, la paciente abrió la ventana y amenazó con saltar. Después de mucho discutir a los gritos, aceptó ser enviado al hospital. Una vez allí, aceptó quedarse, porque la situación en la casa se había vuelto casi imposible. De acuerdo a sus padres, esta situación había sido catastrófica. Los últimos 5 años la paciente podía ser bastante agradable por momentos, pero se enojaba y se volvía peleadora enseguida sin razón aparente. Parecía contenta y satisfecha durante una hora o más y de repente se quejaba de que la vida no valía la pena ser vivida y en varias ocasiones se fue de la casa para ir a vivir en un pequeño departamento sola, pero luego de cada oportunidad volvió después de un tiempo para vivir con sus padres nuevamente. Nunca parecía saber qué era lo que realmente quería, dijeron sus padres. Sus planes para el futuro eran totalmente irreales y de todas maneras cambiaban los mismos forma constante. Antecedente. De acuerdo con sus padres, la paciente había sido una chica normal hasta su adolescencia. Alrededor de los 13 años se volvió más difícil, aunque era una niña inteligente. Una niña inteligente, parece comenzar con su nota. Se- me lo cambió, parece.
No, está bien. A lo mejor falta, Sí, inteligente, que se me quedó la palabra inteligente. Espérame. ya. La Se me quedó la segunda palabra línea, inteligente. en la segunda línea ¿Ah? antecedente, Si en la quiere, segunda línea continúo yo, antecedente. Carolina. Sí, no, no sé, estamos bien. Sí, continuó bien, estoy súper bien. Es inteligente en la escuela, tenía muy buenas notas en las materias que le interesaban, pero netamente en lo que no le gustaba, además sus profesores se quejaban de que era muy indisciplinada. En su casa tenía muchas discusiones con sus padres y su hermana por causas triviales. A los 15 años se le pidió que cambie de escuela porque había fracasado en las materias. Insistió en que quería ingresar a una escuela técnica, lo que hizo que era la única mujer de su curso y un año después abandonó porque no le gustaba más la escuela. Comenzó un curso de arte en otra escuela, pero pronto desertó de todo y comenzó a trabajar en un negocio como vendedora. En los siguientes años cambió de trabajo con frecuencia. En 3 ocasiones se quedó sin trabajo por varios meses. Había comenzado un nuevo trabajo 4 meses antes de ser internada y estaba considerando cambiarlo de nuevo. Los padres de la paciente dijeron que ella que no tenía amigos estables que no tenía, a ver, los padres del paciente dijeron que ella no tenía amigos estables y que rompía las relaciones sin mayores razones. Sus relaciones con otros jóvenes fueron descritas como íntimas, pero transitorias. Frecuentemente se unía a grupos diferentes, aquellos que sus padres escribieron como indeseables, algunos de los cuales consumían droga. Aparentemente la paciente nunca había avanzado en consumo de estas. Datos actuales. La paciente era bastante atractiva y se vestía bien. La primera vez que llegó al hospital fue insolente y discutidora. Después de un rato, sin embargo, se calmó y cooperó. Reconoció tener frecuentes sentimientos de ansiedad y depresión y que en realidad no sabía bien quién era, por qué se comportaba de la manera que lo hacía. Cuando le preguntó acerca de sus preferencias sexuales, dijo no saber si le atraían más los hombres o las mujeres, aunque sus padres le reprochaban ser una chica perdida. Ella nunca había tenido una relación sexual con ningún, dice aquí, Sí, ahí bajé. Espérame, que se con demora. ningún hombre o mujer. Dijo que creía en la brujería y el ocultismo, y a veces tenía impulsos que asustaban, tales como la necesidad de pincharse un ojo con una aguja o de tragarse una joya. Admitió que le estaba haciendo pasar a sus padres un mal rato, y aunque siempre amenazaba con irse de la casa, tenía realmente miedo de ser abandonada por sus padres. René admitió que había amenazado con suicidarse después de una pelea con sus padres. La razón de esas amenazas era porque el mundo que la rodeaba le parecía negro y en parte porque quería castigar a sus progenitores. Si bien en realidad nunca había tratado de matarse, sentía que lo podría hacer impulsivamente si las cosas se volvían particularmente difíciles en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Bien, fíjense en este caso, ¿no? Aquí yo empecé a subrayar algunas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que le llama la atención de esto? Las conductas bruscas. Ya, perfecto. El amenazar siempre con irse y volver en el fondo al mismo lugar donde empezó. Ya, ¿y eso qué te parece? ¿Qué significaría eso? Cuando está amenazando, esto de que querer irse, volver, Un qué llamado le de pasa a ese atención. paciente? Ya, pero además del llamado de atención, Profesor, un cambio ambivalente, una persona con un carácter ambivalente puede ser, por ya, la perfecto. impulsividad y luego después como bajar un poquito estas revoluciones, querer a los papás, odiar a los papás. ¿Sí? Y cuando una persona está ambivalente, a veces sí, a veces no, ¿por qué las personas pueden ser ambivalentes? ¿Por una anhedonia, como decía usted? Ya la anedonia es porque todo lo que te gustaba hoy día ya no, pero hay algo más característico que tiene que ver Profe, con lo ¿puede que ser acabamos de ver. como un apego desorganizado? Sí, podría ser un apego O las desorganizado, experiencias por previas, supuesto, profesor, de acuerdo a lo que mencionaba usted. claro. Yo
a mí lo que me llama la Claro, atención, pero por ejemplo, por una parte es la amenaza suicida que hace, que no intenta suicidarse, pero sí amenaza, po. Y creo que eso es como una forma de expresar su desesperación y reaccionar frente a una frustración. Lo ya, otro, por por ahí va. ejemplo, una impulsividad emocional, incapacidad de regular emociones intensas. Eso me llama como la atención porque no es capaz de regular, entonces lo expresa de maneras inadecuadas. Y dos, el- que de repente pasa de estar contenta, satisfecha, a pelear, a quejarse, que la vida no vale la pena, en un cuestión de un lapso corto de tiempo. Y eso hablaría como de una la habilidad emocional extrema, como una montaña rusa de emociones. Eso me llama la atención. Perfecto, una montaña rusa de emociones. Como, Aquí que me están profe, hablando, espérate, en el chat me ah, están diciendo impulsividad, la inestabilidad de la paciente, sentimientos de desamparo, ya, se están acercando, sí, perfecto, vamos bien hasta ahora. Cuéntame qué me querías decir. bueno, como hipótesis, yo creo que parte por un sentimiento de ansiedad, creo que hay depresión, miedo al abandono, confusión Ok, con respecto a su identidad, posibles problemas afectivos, trastorno de la personalidad, anoté también desregularización emocional, eh, eso como hipótesis preliminares. perfecto, sí, también te vas acercando, muy bien. Y lo otro Hay que veo, miedo, ¿cierto? sí, profesor, perdón. Yo también lo que veo, por ejemplo, el papel de que juega la familia, también hay una comunicación como disfuncional en la familia porque los padres la intervención de los padres parece a que agrava esto. La describen como insolente, pero también como una chica perdida, un ambiente familiar que no logra contener ni comprender las emociones y eso aísla más a la chica. Exactamente, muy, Dijéramos muy en bien. hipótesis, podríamos decir que la chica con esa ambivalencia podría ser un trastorno límite de la personalidad, borderline. ¿Quién me dijo eso? Perdón, que no vi Yo, quién fue que me habló. Angélica, Angélica, ok. Chiquillos, busquen por favor el código, espérenme, déjenme, busquen el código F, es el El F60.3, F60.31. sí, ahí aparece como referirse al código protocolo, un sistema de etiquetas, referirse al trastorno límite de la personalidad, F60.3. Exactamente. ¿Se fijan? Bueno, en la prueba, para que ustedes lo entiendan, no les voy a pedir que pongan el código ni que se aventuren en un diagnóstico específico. Pero lo que yo mostré en el cuadro, en el caso, ¿cierto? Fíjense cómo fui analizando el caso. Espérenme, ¿dónde estoy? Eh, Ay, me perdí. ¿Caso cuánto era? ¿25? ¿Caso 25 era? ¿Sí? Vamos a revisar. Era caso 24. Ah, 24. 24. Ya, aquí lo estoy buscando. Entonces, fíjense que fue, voy a compartirles de nuevo, denme un segundo. Las cosas como ustedes tienen que buscar más que el ojo clínico, en fijarse en datos que son llamativos. Como estamos hablando de trastorno de la afectividad, entregué un caso que tenga que ver con el trastorno de la afectividad, pero cuando ustedes vean los casos en la prueba, no van a aparecer de cualquier tipo. Entonces, para que ustedes puedan ir enfocándose, todo lo que dijeron está muy bien. Inestabilidad, ¿cierto? Desregulación. Aquí aparece una persona que dijo trastorno de la personalidad emocionalmente inestable, que está bien.
alguien dijo trastorno de la conducta disruptiva, que podría estar. Acuérdense que la conducta disruptiva se ve más en adolescentes más que en adultos, y esta paciente es más adulta, pero no tienen por qué saberlo del todo, eso lo vamos ya a ir viendo ya en la segunda unidad. Pero fíjense, amenazó con saltar, ¿sí? Es decir, una amenaza tiene que ver con que si tú no me das esto, yo te amenazo con hacer tal cual cosa. La amenaza tiene que ver inclusivamente con un grado de inseguridad frente a las cosas. De hecho, cuando alguien habla de manipular, que voy a manipular y decir que voy a manipular, que me voy a matar, lo que quiero es que en realidad mis padres me tomen en cuenta. Eso es como la manipulación, como que yo digo, voy a hacer algo para que ustedes me tomen en cuenta. Lo que ocurre ahí es que cuando existe una ideación suicida, no necesariamente tenemos que pensar en que esa persona está manipulando, sino que esa persona probablemente tiene la sensación de que sí o que no, como que no tiene la seguridad de lo que va a hacer en realidad. Y cuando uno pierde esa seguridad, probablemente por una situación de error pueda cometer el acto suicida, ¿sí? Lo que ocurre por lo general dentro de la estadística de los trastornos límite de personalidad es que las personas cuando intentan atentar contra su vida, no es que quieran matarse, sino que lo que quieren es borrarse en realidad, borrarse del momento terrible que están viviendo. Si ustedes se fijan, los padres veían como algo catastrófico, ¿cierto? Catastrófico es algo casi como que imposible de poder sobrellevar. Se enojaba y se volvía peleadora. Enojarse y ponerte peleadora constantemente implica un grado de que es como que estoy queriendo hacer algo, pero tampoco sé si lo quiero hacer, entonces me frustro y me enojo con facilidad. Las cosas se volvieron difíciles, ¿cierto? Aparecían dentro de su historia como muy indisciplinada. Una persona indisciplinada es porque tampoco tiene muy claro para dónde va la micro, ¿sí? El tema de la discusión es constante, siempre están en conflicto. La persona que está siempre en conflicto es siempre, tiene que pensar que una persona que está en conflicto es porque no tiene la seguridad tal de dónde, hacia dónde, qué camino seguir. Entonces, todos estos elementos que yo acabo de subrayar, ¿cierto? Van muy relacionados con la inestabilidad emocional, ¿sí? Y efectivamente, el cuadro, fíjense aquí la discusión que dice, el paciente muestra una conducta desadaptativa de larga data, observada en una gran variedad de situaciones personales y sociales, asociadas con situaciones de crisis y de comienzo durante la adolescencia. Estas son características de un trastorno de la personalidad. Su patrón de comportamiento se caracteriza por una marcada tendencia para actuar impulsivamente y para reñir, junto con dificultad para mantener cualquier acción que no le ofrezca una recompensa inmediata. Es decir, si no tengo una recompensa inmediata, me frustro rápidamente. Un estado de ánimo caprichoso e inestable, e incertidumbre acerca de la identificación sexual. Cuando una persona no tiene claridad para dónde es lo que yo ando buscando, estamos hablando de una inseguridad, una tendencia a involucrarse en relaciones intensas e inestables. O sea, como que me meto en situaciones complejas y porque realmente requiero de esa sensación intensa, y recurrentes amenazas de daño contra su persona. Estas características concuerdan con el diagnóstico de trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite. Sus sentimientos fluctuantes de depresión pueden considerarse como parte de su trastorno de personalidad y no necesitan mayor especificación. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo que voy. Nuevamente, lo que nosotros necesitamos trabajar con los casos es que nos fijemos en estos detalles, y si efectivamente la persona o bien tiene un impacto emocional importante respecto a lo que uno después podría indagar, y ustedes pueden poner, probablemente requiero indagar más en la relación familiar para poder comprender si efectivamente la persona pudo haber tenido alguna dificultad en términos de relación afectiva con los padres. Por lo general, no siempre, un trastorno de personalidad límite es porque el padre, sobre todo una mujer con trastorno límite, es porque el padre o ha sido ausente o ha sido muy autoritario. Si es muy autoritario, ese padre lo único que va a querer que esa hija, ¿cierto?, cumpla con todas las normas que están establecidas familiarmente. Y por tanto,
todas las expectativas que tiene la paciente o la hija, ¿cierto? Van a ser opacadas por la necesidad de que el padre tenga que, la hija, cumplir con todas esas normas. Y eso que crea una especie de miedo, ese miedo se transforma en rabia y la rabia se transforma en desprecio. Y una hija que desprecia a su padre, indudablemente que va a tener inseguridad en su vida para poder enfrentar cualquier situación que pueda ser importante. Y tiende por lo general a rechazar o primero a absorber, te quiero para mí, pero después te desprecio. Entonces esa ambivalencia, alguien por ahí dijo ambivalente, un estado afectivo o un apego inseguro, ambivalente, perfecto. Y eso se puede poner también como hipótesis, ¿cierto? En el estudio de caso que yo les presento en esta prueba que tienen que hacer. Así que es como eso. No sé si hay alguna duda respecto de lo que hemos conversado. No, yo ¿Profe? no, profesor, más que una duda es, por ejemplo, em, un trastorno límite de la personalidad, o sea, como el que estamos viendo en el caso, ¿es producto solamente del ambiente o también hay algo, un componente ya que viene, digamos, con la persona? Eh, Hereditario. sí, hereditario, sí. ¿O es solamente el ambiente el que de Mira, crianza y... por lo general es más bien ambiental en los trastornos de personalidad. Ustedes tienen que considerar que un trastorno de personalidad se crea producto de una situación que he estado viviendo. Como es personalidad, nosotros tenemos que entender dos conceptos: el temperamento, que es algo heredado, y el carácter. Ahora, mi personalidad tiene un componente de ambas cosas. Si mi temperamento es inestable desde que nazco, uno podría pensar, esa persona va a ser inestable cuando sea adulta. Pero si el ambiente me juega un rol de protección, de que esa persona se le va enseñando, se le va indicando, se le va acomodando, voy validando sus conductas, esa persona probablemente ese temperamento nunca se despierte como inestable y finalmente sea una persona relativamente estable dentro de su vida adulta. Pero lo que ocurre, el impacto es lo que ocurre en el ambiente, ¿sí? Sí, es que Ahora, perdón profesor, pero me llamó la atención porque, bueno, la otra vez había comentado, pero como ahora estamos en un curso distinto, digamos, en un grupo nuevo, a una película que estaba en Netflix, esos ese experimento que hicieron de tomar a tres, bueno, a diferentes niños, pero estos eran tres, eran trillizos y los separaron de sus familias para ver cómo era, porque habían quedado abandonados, digamos. Entonces los compraban y los pusieron en familias distintas, pero cuando empezaron a crecer, ellos mismos se volvieron a reencontrar y a reunir. Y uno de ellos, claro, tenía este ambiente, digamos, uno de ellos se suicidó y los otros dos eran súper distintos. Entonces este experimento quería comprobar si en realidad el componente genético, no sé si vio la película no, no la o he visto, ambiente. de verdad que la voy a ver Sí, porque me interesa, pero sí, sí entonces efectivamente, sí. Ese componente, claro, digamos, genético que traían, porque eran justamente todos los niños que sacaron en esa época, eran chicos de madres drogadictas en situación de calle, entonces obviamente si estaban embarazadas, no querían tener a sus hijos o bien no los podían tener. Entonces cuando los sacaron, los pusieron en distintas familias y querían comprobar si el ambiente modificaba, digamos, estas conductas. Y fue un experimento en realidad macabro, porque hasta el día de hoy eso está codificado y hasta que se brutal. mueran todas las personas que hicieron eso, recién ahí se van a poder sacar esos antecedentes. Entonces era como bien buena la historia y ahí habla de lo que dice usted, por eso hago la pregunta. Sí, por supuesto. Te perdí el audio. Sí, es que ya los apagué el audio, pero decía que por eso hacía la Ah, pregunta, pero es interesante entiendo. la Sí, documental. sí. Daniela, cuéntame, por favor. Ahí sí, profe, si bien sabemos que en la parte farmacológica, de acuerdo a lo que usted entregó, nosotros para este tipo de trastorno tenemos olanzapina, risperidona, ¿cierto? No recuerdo el otro medicamento, era otro que había observado. Como tratamiento farmacológico, nosotros como parte terapéutica, ¿cómo podemos ayudar a mejorar esta condición? Claro, lo que ocurre es
dentro de los trastornos de personalidad más complejos que se han visto es el trastorno limítrofe de la personalidad, precisamente por esta desregulación emocional que existe. Entonces, lo que se ha estudiado y lo que se ha comprobado que efectivamente funciona bien es la terapia conductual dialéctica de la Marshall Linehan, ¿sí? Es el famoso DBT. La terapia conductual dialéctica implica una sección donde te encuentras con un grupo de personas con este trastorno que es acompañado por monitores y terapeutas, 2 terapeutas y 2 monitores para un grupo de 6 a 8 personas, donde comienzan a hablar un poco de sus experiencias. Y fíjate lo que va a ocurrir. En estas reuniones, por lo general, estas pacientes, cuando se ven reflejados en otro, empiezan a tener discusiones, obviamente por su grado de inestabilidad emocional, porque se sienten un poco que amenazadas constantemente. Entonces, a no ser que estén más compensadas, pero cuando están en esta posición de inestabilidad emocional, aparecen estas discusiones, y esas discusiones generan un dialecto particular, por eso se llama terapia conductual dialéctica, donde en base al relato yo logro comprender cómo la otra persona pudo salir de una dinámica determinada. Pero al mismo tiempo, además de esta terapia grupal, se hacen terapias individuales con el paciente para trabajar específicamente el tema que le generó conflicto en la sesión grupal. Ahora, este es un trabajo que se está haciendo aquí en Chile, en Santiago, hay varios centros de terapia conductual dialéctica y ha funcionado bastante bien para que la persona logre compensar un poco su estado emocional, que implica un poco la necesidad de controlar mejor sus emociones. Entonces ahí la inteligencia emocional tiene que ver con cuidado con la intensidad y duración de esa emoción, ¿sí? Entonces, súper importante, claro, es importante que ese paciente cuando está desregulado tenga que tener un tratamiento farmacológico como un antipsicótico, que puede ser una risperidona, la olanzapina que tú dijiste, una quetiapina, ¿cierto? Y al mismo tiempo las personas han utilizado también en conjunto un estabilizador del ánimo, que puede ser la motrigina por lo general, y acompañado de un ansiolítico, que puede ser un clonazepam, un clonazepam, en bajas dosis para mantener estos desequilibrios emocionales. Y con la psicoterapia, indudablemente que hay veces que el tiempo o el ambiente no está propicio, entonces igual te llegan pacientes con trastorno límite de la personalidad. Por lo general esos pacientes han pasado por muchos otros psicólogos que no le han gustado, ¿cierto? Y han tenido muchos terapeutas que al final lo que buscan es conseguir a un terapeuta que les genere simpatía. En términos de vínculo terapéutico, la simpatía puede ser un elemento funcional, pero hasta que dejas de ser simpático. Y cuando dejas de ser simpático es cuando empiezas a confrontar. Y la confrontación es una técnica terapéutica muy necesaria para que la gente pueda tener un grado de conciencia respecto de lo que está haciendo. Y por lo general esos pacientes se te van cuando empieza esa confrontación. Entonces hay que tener un cuidado único. Para eso yo les diría que por favor traten de buscar información del DBT, ¿cierto? Que es la terapia conductual dialéctica de la Marshall Linehan, que lo pueden encontrar en internet, y yo creo tener algunos elementos que también se los podría compartir ya en la segunda unidad, ¿sí? Porque ahí vamos a ver netamente trastorno de personalidad y vamos a meternos de lleno en lo que es el trastorno límite, que es más importante, el trastorno narcisista, el trastorno esquizotípico, que si bien es cierto no es muy común, pero pareciera ser que es más común de lo que uno cree, que nos podía de alguna manera permitir entender cuáles son los criterios, ¿cierto? Para poder diagnosticarlo y finalmente cómo es que podemos ayudar terapéuticamente. Eso, chiquillos, no sé si hay alguna duda o qué les ha parecido la clase de hoy. Excelente como siempre, profesor, y además decirle que Tu locura me cura fue un excelente libro. Muchas gracias por recomendarlo. Ah, qué bueno que lo leíste, fantástico, ¿Cuál es el fantástico. libro? ¿Tu locura? ¿Tu locura? ¿Cómo Profe, era? ¿Tu locura? Súper bien, profe, la clase. Muchas profe, gracias, yo quiero profe. preguntar algo también, Williams. Williams, cuéntame, por favor. Para el borderline podría estar apropiada, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o Sí, el PNL.
dentro de la terapia Programación cognitiva, neurolingüística. sí, de hecho, la programación neurolingüística podría servir, pero no es del todo eficiente. Y de hecho, la terapia conductual dialéctica viene de la terapia cognitivo-conductual. De hecho, la Marcha Linehan agarró todo lo que dijo, todos los aportes de Ellis y todos los aportes de Beck. Entonces, ella generó una técnica, pero lo que incorporó fue la terapia grupal, y eso funcionó mucho mejor. La terapia neurolingüística, ¿cierto? Ayuda mucho a que la persona tenga una mayor conciencia de lo que le pasa, pero finalmente no logra resolver emocionalmente tus conflictos. Entonces, pero claro, lo que está más documentado es la terapia conductual dialéctica, pero sí, claro, si quieres ocupar esa técnica, claro, tienes que ponerte muy en boga respecto de lo que dice realmente la técnica, porque si tú cambias un poco eso, podría ser un poco iatrogénico. ¿Qué significa iatrogénico? Que puede ser más dificultoso al paciente para poder llevar un proceso completo. ¿Quién me mandó esto? La locura, obra. Ah, sí, mira, no, está bueno esto. Ah, no, yo Guillermo lo Borja. envié porque hice un organizador, entonces lo compartí por si a alguien a ver si a alguien le sirve. Oh, está fantástico. Sí, súper bien. Súper Matea, me parece. Eh, ya, pues, pucha, me alegro que hayan estado interesados en la clase. Espero que les vaya muy bien en la prueba. Si tienen alguna duda antes de entregarla, mándenme un correo. Yo les trato de ayudar en lo que sea posible. Obviamente no las voy a soplar, pero, pero la idea es que les vaya bien, ¿ya? Quiero que todos se exhiban porque me da lata hacer exámenes. Ah, ya. Ya, profesor. Así, Sí. así que eso. Ya, chiquillas, chiquillos, a descansar y nos vemos la próxima semana. Ya, profesor. Gracias, buenas Profe, noches. buenas noches. Profesor, muy, Gracias. Que esté bien. muy Que buena, esté muy bien. profesor, clase. Muy Gracias. buena clase. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Héctor. Nos vemos.